Acabas de abrir el libro de los espejismos. Hola, soy Marimer de Chamberí. En unos minutos voy a tomar el metro y me voy hasta la Estación de Sol. Desde allí, dando un paseíto, llegaré al Ateneo de Madrid porque esta tarde me han invitado a dar una charla acerca de cómo abordar el sufrimiento para acercarnos a la felicidad. Total, nada. He sido invitada por Mercedes Sánchez, responsable de la sección de yoga del Ateneo, y además animada con mucho entusiasmo por Belén Arnaldo, que fue profesora de yoga en esa institución durante muchos años y además mi primera profesora de yoga y a quien debo muchísimo en mi evolución personal. Y bueno, por si acaso os interesa profundizar un poco más, también en mi blog marimerdechamberi.com hay publicada una entrada con un artículo hablando de las ideas que voy a exponer dentro de un ratito. Así que, bueno, os espero en el blog o vámonos al metro. Próxima estación, Sol. Correspondencia con 2, 3 y cercanías Renfe. Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Bueno, lo primero, pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber venido a escuchar hablar en principio, y la primera palabra que suena es el sufrimiento. De hecho, alguno de los amigos que está aquí lo que me preguntó es, ¿pero es que hay que sufrir? No, pues no, precisamente de lo que quería hablaros hoy es de cuál es el enfoque del sufrimiento desde el punto de vista del budismo y cómo ese enfoque del sufrimiento nos acerca a la felicidad, ¿no? Parece casi una cosa de los hados, ¿no? Que estemos precisamente en la sala, creo que esta sala se llama Mariano José de Larra, que precisamente el hombre, a pesar de tener un gran éxito como periodista y como escritor, a los 27 años se pegó un tiro. Y uno se queda pensando, una persona de éxito, una persona que es tan joven, que tiene la vida por delante, ¿por qué se da un tiro, ¿no? Y de alguna forma lo que quería plantear hoy es
eso, ¿por qué el budismo habla tanto del sufrimiento? ¿Sufrir dignifica? ¿Se puede dejar de sufrir? ¿Tiene sentido el sufrimiento? Bueno, estas preguntas fueron las que le llevaron hace ya más de 2500 años a Siddhartha Gautama a emprender un camino para analizar el sufrimiento, y no analizar el sufrimiento de una manera meramente intelectual, sino para desactivarlo. El Buda llegó a la conclusión de que el sufrimiento existe, cosa que tampoco hace falta ser muy listo, que el sufrimiento tiene unas causas, que esas causas se pueden eliminar y que hay un camino para eliminar esas causas. A mí me llamó mucho la atención del budismo precisamente eso, ¿no? La diferencia con otras creencias o con otras filosofías y sobre todo con la creencia que más nos impregna en nuestra cultura, que es la creencia cristiana de el sufrimiento es un crisol en el que se funden nuestras impurezas, nuestros pecados, el sufrimiento dignifica, el sufrimiento es algo que nos hace mejores, y sin embargo en el budismo lo que se plantea es todo lo contrario. O sea, vamos a analizar el sufrimiento, pero vamos a analizar el sufrimiento para ver sus causas y ver cómo podemos desactivarlo, ¿no? Yo siempre planteo este análisis un poco como el de un artificiero, ¿no? Que tiene que manejar un elemento muy peligroso, porque realmente el sufrimiento es muy, muy peligroso y nos alcanza siempre, pero manejándolo con esa precisión y con ese cuidado podemos poco a poco eliminarlo. Ya es una tarea muy, muy elevada, pero al menos aliviarlo, ¿no? El Buda dijo esto de el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, esto es, pues eso, prácticamente una provocación. O sea, está diciendo, entonces, ¿sufrimos porque nos da la gana? O sea, ¿somos así de tontos? Bueno, pues tontos no somos, pero estamos enredados en una serie de actitudes, confusiones mentales que nos llevan a digamos, a ponernos la zancadilla muchísimas veces a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, para comenzar con este análisis voy a empezar por una cosa que no tiene nada que ver con el budismo, que es lo que dice el diccionario de la Real Academia del Dolor, ¿no? Primero para observar y para analizar esta frase del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, pues lo primero que dice del dolor es sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Y una segunda acepción, esta es una acepción física, de dolor físico. Sentimiento de pena y congoja. Esto es lo que dice el diccionario del dolor. ¿Y qué dice del sufrimiento? Dice paciencia, conformidad, tolerancia con que se sufre algo. ¿Qué vemos aquí? Pues lo que estamos viendo claramente es que, por una parte, el dolor se plantea como algo objetivo, como un daño objetivo, y el sufrimiento se plantea como algo subjetivo, como nosotros encajamos de alguna forma ese dolor. De ahí yo creo mi comprensión o mi análisis de esta frase, ¿no? El dolor es inevitable, claro que sí, porque además tampoco se pretende que nos convirtamos en piedras, pero el sufrimiento, el prolongarlo, esa característica que dice
paciencia con que se sufre algo, ¿no? Muchas veces a fuerza de dar vueltas a algo hacemos que el sufrimiento tenga un carácter mucho más durativo, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que plantea o cómo analiza desde el budismo el sufrimiento, cómo de alguna forma lo clasifica de una manera metodológica para poder desactivarlo, como decía antes, saber en cada momento qué es lo que nos está afectando y poder así enfrentarlo. Entonces, hay un primer tipo de sufrimiento que se llama el sufrimiento del sufrimiento. Bueno, el sufrimiento del sufrimiento es lo que más fácilmente identificamos como tal. El dolor, la angustia, la ansiedad, el miedo, que puede tener muy distintos grados y que no siempre es fácil de desactivar. Yo diría que nunca es fácil de desactivar. Pero el mecanismo causa-efecto que provoca, que lleva del dolor al sufrimiento, en algunos casos es bastante más complicado de desactivar. O sea, si una persona está siendo física y mentalmente torturada, pues es bastante más difícil desactivar ese mecanismo y prácticamente es imposible. Como mucho se podría aliviar, al menos desde mi punto de vista, pero el dolor que te puede suponer pues el desprecio de alguien o una contrariedad circunstancial, muchas veces nos dolemos de las cosas muchísimo más de lo que realmente son si nos paramos a pensar. Y eso, además de ser una estupidez y hacernos sufrir muchísimo, es un agravio frente a la gente que realmente está sufriendo por cosas serias. Una parte importante para desactivar el sufrimiento es el humor. Muchas veces saber mirarnos a nosotros mismos con humor, darnos cuenta de nuestras meteduras de pata, mirarnos sin tanta solemnidad, identificarnos menos con nuestras opiniones. Eso nos haría más libres, resultaría más fácil poder cambiar de opinión y nos doleríamos menos incluso de cuando alguien nos contradice. Parece que cuando alguien nos contradice nos sufrimos, nos sentimos fatal porque lo sentimos como algo personal. Tendemos a dolernos mucho y muchas veces hacemos fuego con nada. El siguiente tipo de sufrimiento es el que en el budismo llamamos el sufrimiento del cambio. Este tipo de sufrimiento tiene que ver con dos características. Hay tres características principales de los fenómenos según el budismo. Uno es la transitoriedad o la impermanencia, otro la insatisfactoriedad y otro es la existencia dependiente. Pero vamos a ir a esto que suena todo así como muy raro. Bueno, en principio, la transitoriedad o la impermanencia. Muchas veces sufrimos porque consideramos que cuando estamos viviendo algo o cuando estamos disfrutando de algo, ese algo es permanente. Ese algo está ahí siempre para nosotros, tanto un objeto como una persona. Y al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta de que todo es transitorio. Muchas veces la gente, o todos, yo la primera, sufrimos por una separación. Sufrimos porque alguien que nos ha querido nos deja de querer. Y muchas veces incluso cuando una pareja se deshace, pues se considera un fracaso. Y eso no es un fracaso. Realmente forma parte del proceso de la vida. La vida es una danza constante y las cosas se juntan, se separan, se combinan. El otro elemento importante es la insatisfactoriedad, ¿no? Muchas veces consideramos que las cosas, lo satisfactorio de las cosas
depende de las cosas. Y eso realmente no es cierto. O sea, nosotros podemos pensar que irnos de viaje la semana que viene a Japón sería maravilloso, lo digo por mí, vamos. Entonces, puedo pensar que irme a Japón sería lo más maravilloso del mundo. Y de hecho me dicen, bueno, pues la semana que viene te invitamos a Japón. Pero al final no me invitan. Y entonces yo me llevo un sofocón tremendo, porque mi mente ya se había proyectado a la felicidad que iba a tener en Japón, que por cierto, pues tampoco se sabe. Y además Japón no es ni satisfactorio en sí mismo, porque si no todo el mundo estaría como loco ahora mismo en Japón. Entonces, es muy importante de alguna forma distinguir qué es la realidad y qué es lo que nosotros estamos viendo de la realidad. Con esto lo que nos estamos dando cuenta es que es muy importante entrenar la atención y muy importante también ser capaces de relativizarnos y de relativizar nuestro entorno. Un tercer tipo de sufrimiento es el que se llama el sufrimiento que lo impregna todo. Este tipo de sufrimiento se refiere a los procesos naturales, la enfermedad, la vejez, la muerte. La pérdida de un ser querido es terrible, pero si la consideramos una especie de tragedia, una especie de confabulación del universo, algo injusto, nos estamos equivocando. La naturaleza no es intencional, no va en nuestra contra. El dolor de la pérdida, el dolor de sufrir una enfermedad, el dolor de ver cómo con los años vamos perdiendo capacidades, es un dolor objetivo, pero si a ese le añadimos una especie de regodeo en ello, lo estamos prolongando y estamos de alguna forma haciéndole el juego al sufrimiento, ¿no? Por esta razón, lo que os decía, el análisis del sufrimiento es muy importante, pero hay que analizarlo siempre también con cierto grado de humor, de desapego y sin demasiada solemnidad. La búsqueda espiritual considero que es realmente un derecho, y esa búsqueda espiritual no tiene por qué alejarnos de la realidad. La búsqueda de la espiritualidad en este caso tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Y esa búsqueda de la felicidad necesita de dos puntos. La sabiduría, que de alguna forma estábamos hablando de ella en todo lo que estábamos diciendo, una sabiduría profunda, no una sabiduría de un conocimiento académico, sino una sabiduría de mirar la realidad y mirarnos a nosotros mismos, la sabiduría y la compasión. Esto también es un aspecto muy interesante del budismo, porque para el budismo la sabiduría es muy importante y el conocimiento de la realidad es muy importante y es imprescindible para la felicidad. Para enfrentar, digamos, para hacer caso de esta idea y para, de alguna forma, ponerla en práctica, ¿no? A veces tenemos que superar algún prejuicio propio de nuestra cultura, y es que el conocimiento es dolor. Sin ir más lejos, en la Biblia, en el Eclesiastés, pone: donde abundan sabiduría, abundan penas, y quien acumula ciencia, acumula dolor. De alguna forma, aunque nosotros no estemos leyendo la Biblia todo el rato, pues resulta que esto está en nuestra memoria colectiva, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que romper esa barrera, hay que romper ese prejuicio y empezar a analizar la realidad y a pensar que
que, bueno, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Es muy importante ver cómo, analizando la realidad tal cual es, nos damos cuenta de que no podemos aferrarnos a las cosas y considerar que los cambios, los movimientos, de alguna forma las pérdidas, son algo personal contra nosotros, porque realmente no es así. Bueno, y ahora ya por fin toca hablar de la felicidad, porque hasta ahora hemos estado hablando especialmente del sufrimiento. Y vamos a empezar también con las definiciones de la Real Academia, porque son muy interesantes. La primera acepción es estado de grata satisfacción espiritual y física. Es una definición preciosa. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Y luego hay otras dos también muy interesantes. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Mi familia es mi felicidad. Tercera acepción. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Viajar con felicidad. Bueno, doy un traguito de agua. Oye, si queréis decir algo, podéis interrumpir, que no... ¿Sigo? Vale. Bueno, pues en estas dos acepciones, en estas tres, mejor dicho, vemos que en la primera nos encontramos un concepto de felicidad independiente. Es un estado de grata satisfacción exterior e interior, o física y mental, pero las otras dos acepciones son lo que me proporciona felicidad desde fuera o lo que no me proporciona inconvenientes. Y aquí es donde empezamos con el primer inconveniente, ¿no? Claro, si basamos nuestra felicidad volvemos a lo mismo, en lo que nos puedan proporcionar los demás, realmente los demás están en su evolución y van a cambiar, igual que vamos a cambiar nosotros. Y si los aferramos, además, al final eso tampoco nos va a proporcionar ni felicidad a nosotros ni tampoco a los demás. Y por otra parte, la tercera acepción, que no tener problemas y no tener tropiezos, pues si esperamos eso, Francisco de Quevedo, que tenía bastante sentido común, y decía algo así como que el que quiera todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos en su vida, porque, a ver, es que es una cuestión propiamente de sentido común. Y entonces ahora aquí llegamos a plantearnos entonces tenemos que estar aislados así como en nuestro mundo así para ser felices y que nada nos roce. Pues no. O sea, yo entiendo que no. Entiendo que la otra pata del desarrollo espiritual y la búsqueda de la felicidad es la compasión. Pero no entendamos compasión en este caso como lástima. La compasión sería sentir con, estar al lado de, no es ayudar, es colaborar, es estar al lado. La lástima, en este sentido, se entiende como un sentimiento casi de orgullo, de superioridad. Yo estoy aquí arriba y veo cómo sufres y te voy a ayudar y te voy a salvar. De alguna forma, la lástima genera una distancia. La compasión genera una relación mucho más, horizontal. Y ahí viene la tercera característica
los fenómenos de la que os hablaba antes, que era la existencia dependiente. Esto a veces, yo lo he oído hace poco por la radio, además a algún escritor así famoso, decir que en el budismo se anula la existencia del yo. Esto no es así. Lo que sí se dice es que el yo, el yo ni ningún otro fenómeno tiene existencia propia por sí misma, independiente de lo demás. Y eso es más que evidente. O sea, si no hubiera aquí oxígeno, ya nos habríamos muerto todos desde hace un buen ratito. O sea que todos, así en eso que es un ejemplo básico, pero todos estamos constantemente cambiando, constantemente interactuando y por tanto nuestra felicidad también tiene que ver con la felicidad de los demás. La búsqueda de la felicidad realmente es un desafío importante, interesante, a veces muy trabajoso, a veces muy gratificante, pero lo que sí creo es que es muy fructífero. Liberarnos del sufrimiento por completo, pues yo lo veo francamente difícil, por lo menos a mi alcance no está, pero aliviarlo, por lo menos para mí, sí está a mi alcance y sí que me ha servido poner en práctica todas estas cuestiones de las que os estoy hablando ahora, ¿no? Como os decía, el humor es muy importante, ¿no? La compasión es muy importante, la sabiduría son muy importantes. ¿Y cuál es el camino para esto? Pues un camino, como decía, de desarrollo espiritual que te lleva, por una parte, a no perder de vista tu interior, no perder de vista estar atento a tus pensamientos, a tu manera de ver la vida, que esa sería una parte del camino óctuple, que creo que habréis oído hablar en el budismo del camino óctuple. Otra parte sería tomar muy en cuenta cuál es tu actitud en la vida, qué es lo que haces, qué consecuencias tiene lo que haces, por qué lo haces, y una parte también muy importante que es la concentración y la atención. Y esto se cultiva gracias a la práctica de la meditación. Y ahora llega el momento publi. El día 24 de mayo vamos a tener una sesión de explicación acerca de la práctica de la calma mental y vamos a hacer una pequeña sesión de práctica mental de calma mental a la que estáis invitados, ¿no? Aprovecho ya a hacer el momento publi. Y finalmente lo que quería decir es que la búsqueda de la felicidad, el desarrollo del amor, de la compasión y de la sabiduría pasan por estar atentos a nosotros mismos, a los demás, a nuestro entorno, a la naturaleza, a todo lo que sucede. Aislarse tampoco es ser felices. Convertirse en una especie de zarandillo de todo lo que sucede alrededor tampoco. Es necesario mantener un equilibrio y para eso hay que, como decía, cultivar la atención. Me gustaría terminar lo que voy a decir yo, pero que luego vosotros también digáis, por favor. Me gustaría terminar lo que voy a decir yo con una plegaria budista que a mí me gusta mucho y que me parece que resume muy bien todo esto. Se llama Los 4 pensamientos inconmensurables, que son el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Y bueno, cada uno la dice a su manera, yo la voy a decir a la mía, ¿no? Y os lo dedico a todos vosotros y a mí misma. Que todos alcancemos la felicidad y sus causas y seamos causa de felicidad. Que todos nos liberemos del sufrimiento y sus causas
y no seamos causa de sufrimiento. Que todos permanezcamos alegres y que todos permanezcamos en ecuanimidad, libres de apego y de aversión. Pues bueno, esto es lo que quería plantearos hoy, pero eso es un planteamiento para que vosotros también participéis. Muchas gracias. Estábamos en la duda de si nos podías explicar un poquito sobre la ecuanimidad. Ah, vale, pues sí. Mira, la ecuanimidad de alguna forma tiene que ver con esta actitud de mantenerse ni muy apegado a lo que te gusta, ni rechazando lo que no te gusta. La ecuanimidad, ¿por qué? Pues un poco por lo que habíamos hablado, por esas características tan importantes de la transitoriedad, de la impermanencia y la insatisfactoriedad, ¿no? A mí me ha pasado, y supongo que y a ti también, y a mucha gente, ¿no? Que de entrada a lo mejor alguien con quien has tenido pues una relación estupenda, mucho apego, mucho cariño, resulta que esa persona, cambian las circunstancias, cambian las cosas y de repente esa misma persona te produce un rechazo tremendo, pues porque habéis tenido un desencuentro por distintas cuestiones. ¿La ecuanimidad qué te hace? Pues la ecuanimidad es una cualidad que te sirve para mantenerte un poco, no como una hoja al viento de las emociones que te pueden surgir muchas veces de ira o de cabreo, hablando en plata, cuando alguien sientes que ha sido injusto contigo. ¿Por qué? Pues porque hay otras muchas causas y otras muchas condiciones que tienen que ver con eso que muchas veces no las tenemos en cuenta, ¿no? A esto se refiere, ¿no? la ecuanimidad. Por eso dice al final que nos liberemos que nos mantengamos en ecuanimidad, libres de apego o de aversión, porque el apegarnos a algo no significa, sentir apego por algo no impide que puedas sufrir, o sea, puedas disfrutar de ello, perdón. O sea, tú puedes disfrutar muchísimo de la presencia de alguien o de una cerveza fresquita en verano y sabes que se va a acabar y tampoco es que te tengas que beber un tonel, ¿no? Entonces, de eso se trata la ecuanimidad, ¿sabes? No sé si me he explicado, vamos. Sí, allí y ahora aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Te quería preguntar por las impresiones de la mente. ¿Nos identificamos bien con el ego, con el yo, con el ser? Uf. Entonces, Uf. Vamos a ver. Eso tiene que ver con un asunto que sería así como bastante más largo de comentar. Eso tiene que ver con lo que en el budismo se llaman los 5 agregados, ¿no? Que componen las sensaciones, percepciones, el estado físico, el estado mental. Yo te diría que se trata fundamentalmente de no identificarte con un yo permanente, llámale como quieras, ser, emociones, lo que sea, identificarte con un yo permanente, estable e inmutable. Porque como eso no existe, como eso está constantemente cambiando, eso te conduce a un estado digamos, de ansiedad. No sé si te respondo, pero es que es bastante, digamos, complejo y largo, ¿no? Lo que me dices, pero yo te diría que fundamentalmente se trata de desembarazarte del peso de la subjetividad que muchas veces nos abruma,
O sea, nos abruma si alguien nos dice algo desagradable, nos identificamos tanto con ese algo que casi lo convertimos en algo corpóreo, aunque al fin y al cabo lo recordamos tanto que hacemos un megáfono con ello, ¿no? Una de las personas, así como poniendo un ejemplo, ¿no? Una de las personas con las que hablo del teléfono dorado es una señora que tiene es ya bastante mayor, pero tiene mucho complejo de fea, ¿no? Entonces, todavía repite casi todos los días cuando hablas con ella que a ella en el instituto la llamaban fea. Entonces, muchas veces lo que hago con ella es decirle, bueno, es que a ti te han dicho fea una vez y tú llevas miles de veces, ¿no?, repitiéndote que te han llamado fea. Vale, te han llamado fea, te ha hecho daño, te ha dolido, te ha afectado, pero ya, o sea, ya. No sé si te sirve la respuesta. Me la apunto y luego... Yo te pediría, Meche, un consejo desde tu sabiduría. Y un consejo desde mi sabiduría, Ojer. Sabiduría Pues budista. para una persona que creemos que se siente cómoda en el sufrimiento tras la pérdida de una persona, de un pilar fundamental en su vida, que se siente cómoda en ese sufrimiento. No creo que se llegue a ser feliz, pero sí está cómodo en ese sufrimiento. ¿Qué le dirías para ayudarle? A ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la felicidad a veces es una cosa bastante incómoda. Entonces, a ver, ¿sabes cuando pierdes a alguien, y lo digo también por experiencia, te sientes culpable si te sientes feliz? Y ese es uno de los aspectos que precisamente lo iba a haber dicho, mira, y se me ha olvidado. Anda. Es que en nuestra cultura, ¿no?, tendemos a pensar que la felicidad, por una parte, lo que decía, se opone a la inteligencia, o sea, es tonto feliz, ¿no? Y por otra parte, la felicidad, de alguna forma, no, es como si no tuviéramos derecho a ella, ¿no? La culpa te lleva a pensar que, bueno, si esta persona ha fallecido, esta persona no está, esta persona era básica para mí, ¿cómo voy yo a ser feliz? Si soy feliz, es que esa persona no me importaba, es que yo no la quería. Y te sientes mejor si en ese sufrimiento, esa persona se siente mejor en ese sufrimiento, porque si suelta el sufrimiento, si se queda solo con el dolor, que no es cosa de poco, realmente a lo mejor piensa que está traicionando la memoria de esa persona, cuando no es verdad. El sufrimiento es innecesario, ya bastante hay con el dolor, creo yo. Yo es lo que le diría. Es como eres sabia. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más? Merche, soy tu prima. Hola, hola prima, aquí estoy. Mira, es decir, el día 20 de marzo es el día de la felicidad, o sea que más apropiado que hoy no lo veo. Primero, enhorabuena por la charla que has dado, y no por familia, sino por ti. Pero en estos tiempos que vivimos de incertidumbre, es decir, de incertidumbre continua, ya solo nos falta otra que nos caigan las langostas, ¿no? No sé si se oye al final. ¿Se oye? Sí. No, dicen que no. Ponte de pie, digo sí. que en ese momento de incertidumbre, que ya solo nos falta que nos caigan las langostas encima. Mejor con mayonesa. Es decir, ¿cómo equilibramos esa parte entre el sufrimiento y la felicidad? Es decir, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a ese día? ¿Qué es lo que nos quitamos y qué es lo que nos ponemos? Pues, a ver, yo me quitaría un poco de tele. Un poco bastante de tele. Porque
cuando decimos esto, yo he pensado mucho en esto que tú dices, ¿no? Porque además lo digo bastante. En estos tiempos de incertidumbre que vivimos, ¿no? En estos tiempos de no sé qué, pues anda que tenían una certidumbre tremenda los campesinos de la Edad Media o en la misma época del Buda. O sea, yo creo que, a ver, la incertidumbre, el dolor, la muerte, la injusticia, todo eso existe y no podemos ser ajenos a ello. O sea, eso es un poco a lo que me refería antes con la compasión. O sea, estar al lado de... Tampoco... No podemos cargarnos, digamos, las mochilas de los demás. Cada uno tiene que llevar su mochila, pero si a alguien se le cae, se le puede ayudar a ponérsela, ¿sabes? Pero yo creo, ya te digo, que yo quitaría un poco de tele, porque nos hacen creer constantemente que estamos viviendo. Yo estoy un poco harta de oírlo de que estamos en un momento histórico. Pues como que estamos en un momento histórico, en un momento de incertidumbre también, como si antes tuviéramos certidumbres, como si antes todo, o sea, todo fuera cierto, ¿no? Yo creo que por una parte está bien, ¿sabes? Que nos hayamos hecho conscientes, quien no se haya hecho, o que socialmente nos hayamos hecho conscientes de la incertidumbre, porque es que la verdad es que la certidumbre pues, no ha existido nunca, ¿no? O sea, hay que navegar con eso. O sea, hay que bailar con la vida, porque si te quedas parado te arrasa. No sé si con esto te... Sí, es decir, lo que entiendo es decir, la consciencia. Es decir, la atención, como tú dices. La atención. Lo que se puede hacer, o sea, que eso no significa quedarse de brazos cruzados. O sea, cuando uno ve que puede hacer algo, debe hacerlo. Pero cuando uno ve que no puede hacer algo, pues sufrir por no poder hacerlo no tiene sentido. O sea, uno no puede yo no puedo irme a salvar a la multitud de niñas que violan en el Congo. Y a mí eso me duele. Pero yo no me puedo ir a salvarlas. Yo puedo hacerme consciente de ello, puedo decirlo, puedo, no sé, intentar poner mi grano de arena en lo que sea. Pero yo no puedo hacer nada con eso. Y eso está sucediendo ahora. Y eso estaba sucediendo también hace 5 años, o sea, lleva mucho tiempo sucediendo. Y es terrible. Pero de alguna forma yo diría que hay que tener un ojo hacia adentro, ¿no? Y otro hacia afuera. Porque si te abrumas, si te identificas tanto con el sufrimiento ajeno y te abrumas, tampoco vas a hacer ni siquiera lo mínimo que puedas hacer ni por ti mismo ni por quien tienes al lado, ¿no? Por eso es tan importante lo del camino óctuple ¿no? Lo de estar pendiente de tus pensamientos, de tus acciones y también cultivar una mente clara y serena. Por eso lo de tan importante la práctica de la meditación y de la calma mental, porque desde esa calma, desde ese espejo sereno, se puede contemplar la realidad con más serenidad, ¿no? Si no, uno acaba, en vez de actuando, reaccionando, ¿no? Cuando uno le pasa algo y reacciona, normalmente se equivoca. Pero cuando uno actúa, normalmente va en una buena dirección. Bueno, al menos eso es lo que yo hago y más o menos me va bien. Pero bueno, también me queda muchísimo camino porque, en fin, a mí se me vuelan mucho los pajaritos, ¿eh? O sea que... Julio tenía una pregunta. Pues a tenor de lo que estás diciendo, a mí se me vienen varias sugerencias. Quería relacionarlo un poco, esto de la búsqueda de la felicidad, un tema
digamos, candente en todas las culturas, relacionarlo un poco dirigiéndolo al mundo clásico. Las teorías, por ejemplo, los epicúreos, estoicos, etc. No sé si te apuntas a alguna que esté más próxima a lo que tú has dicho. Bueno, yo cojo lo bueno de cada uno. Como está el título planteado, parece que se duda. Abordar, pues sí, abordar el sufrimiento, pero la felicidad también puede ser ausencia simplemente de dolor, para que no busque más. Ya, lo que pasa es que la ausencia de esa ausencia de dolor, ¿no? Sí. Yo el planteamiento ya desde el primer momento te lo decía, ¿no? Hacia desde el punto de vista del budismo, pero es que desde mi punto de vista, ya no solo, creo que la ausencia del dolor pues es completamente imposible. No hace feliz, en primer lugar, necesariamente. Yo creo que necesariamente no hace feliz, y segundo, es que te convierte en un troncho. Entonces, no sé, claro, el asunto, por eso desde el primer momento se dice, lo del dolor es inevitable, como el placer, pero el sufrimiento es opcional. Eso es a lo que se refiere. El sufrimiento como, digamos, como una prolongación mental del dolor. Esa sería mi interpretación, ¿no? Y los planteamientos que han hecho, digamos, los clásicos en torno, qué sé yo, estoicos, ¿te convencen más que los epicúreos? Buscando, ¿no? Buscando la felicidad. Sí. Las diversas escuelas. Yo qué sé, por ejemplo, lo que he leído antes de la Biblia tienen bastante influencia, el Eclesiastés del estoicismo, lo sabrás. Y a mí eso de que el conocimiento produce pena, no sé qué decirte, ¿sabes? No sé. Siempre se ha planteado que yo no he tenido una respuesta tan fácil. No, es más, por eso, es más feliz el tonto del pueblo, que sería el ejemplo clásico, sin ofender, pero el tonto del pueblo que no se entera, pero que es feliz en su mundo, o el sabio que está todo el día, por ser tan inteligente, buscándose problemas de todo tipo. Claro, es que el concepto de sabiduría en ese sentido pues sería diferente. El concepto de sabiduría, de alguna forma, lo que haría es liberar la realidad de esos condicionantes. O sea, si uno piensa que la realidad es algo inmutable, que la realidad, que las cosas que nos dan satisfacción nos la van a dar siempre, ¿no? Y que las cosas existen por sí mismas y no por lo que hay alrededor, si uno cree eso, uno, al menos desde mi punto de vista, no está en la sabiduría. Otra cosa es la especulación, a lo mejor, digamos, abstracta, ¿no? Ponerse a hacer especulaciones abstractas que a lo mejor a uno le pueden conducir a lo que le conduzcan, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento y la sabiduría con mayúsculas, yo no creo que tenga por qué conducir a la pena ni nada parecido. Y la inconsciencia, o sea, tampoco tiene por qué dar felicidad, porque esa típica imagen que tenemos así un poco tópica, ¿no? Del tonto que está ahí, una cosa es que esté así y otra cosa es que realmente en su fuero interno sea feliz, ¿no? Pero no hay, como tú dices, que está muy bien planteado, es que no hay una respuesta. A mí, desde el punto de vista, como dices, de los clásicos, no tengo una respuesta clara para decir me voy con el Atleti, me voy con el Madrid, o con los estoicos o con los epicúreos. No me pongo ninguna camiseta, ni la de unos ni la de otros. Pablo. Sí, yo quería hacer una simple consideración. O sea, sí. Estando de acuerdo con todo lo que dices, porque la filosofía budista pues, es bastante lógica y bastante normal que se entienda, sí. que la conoces. La pregunta es, cuando salga de aquí y los que no vemos la tele, ¿qué hacemos? No ir a los que te lo cuentan. Yo tampoco.
Pues ya te digo, lo mismo que decía desde el primer momento. Fundamentalmente hay que procurar no obsesionarse, ¿no? Eso... Por supuesto, pero ¿qué hay que hacer concretamente? ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Qué cursillo hay que hacer? Pues ya te he dicho que el día 24 de mayo tenemos sesión de calma mental, así que vente, que vamos a seguir. Que vamos a seguir para el día 24, si quieres, seguimos. ¿Seguimos haciendo qué? Pues nada, de momento pensar y reflexionar y de momento estar atentos a nosotros mismos. Cada uno tiene que hacer lo suyo. En fin, me falta, no en este caso, sino que todas las personas que se dedican a hablar de esto, yo mismo, pues que hace falta concretar más, o sea, hay que dar más oportunidades de hacer algo. Claro, ya, pues es que recetas concretas para cada uno no existen porque todos somos bastante diferentes. Entonces, la receta de estar, cada uno tenemos nuestros esqueletos en el armario. Entonces, bueno, pues no sé, como no sé cuáles son los tuyos y aunque lo supiera, seguramente solamente tú sabes cómo levantarle la sábana al fantasma y ver si debajo hay algo o no hay nada, ¿no? Pero vamos, yo no tengo una receta mágica para ti, lo siento. Me encantaría, pero no la tengo. No esperaba ninguna receta, ni mucho menos mágica, simplemente digo que hablar de todo esto es muy interesante como cultura, como conocimiento, pero al final siempre te falta el decir, bueno, y ahora cuando llegue a la calle, ¿qué hago? Para ser feliz. Entonces, lo tengo que buscar por mí mismo, sí, pero entonces no he aprendido nada, o sea, no he aplicado nada de todo esto. Pues es que lo que yo te he dicho sería cuestión de que tú lo aplicases, o sea, que estuvieras atento a es que eres tú el que tienes que estar atento a tus propias emociones, el que tiene que estar atento a tus sensaciones y el que tiene que distinguir si esas emociones y esas sensaciones te benefician, te perjudican y te llevan a donde tú quieres que te lleven. Claro, y si veo que no, ¿qué hago? Pues modificarlas. Claro. Gracias. Nada. No sé si has levantado la mano. Ah, vale. Mercedes, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Lo de la compasión, me he quedado así. A ver, ¿es comulgar con otro? No, o sea, dices, no es sentir no es lástima, no. La compasión es sentir con alguien, estar con alguien, acompañar, colaborar. Es algo que se hace en horizontal. La lástima es, bueno, pues uno tiene lástima de alguien a quien siente por debajo. Ya. Esa es la diferencia. Con iguales. Siempre. Sí, de alguna forma, no, es que de alguna forma cuando tú sientes lástima por alguien, ya la lástima implica que a esa persona la estás desde la estructura profunda, tú como viendo en un nivel inferior a ti, ¿no? Y en la compasión no. La compasión no. La compasión está, esa persona está a tu lado, está en horizontal. Tenemos, mira, hay una pregunta allí. Y la compasión con uno mismo también. Hombre, fundamental. Sí, fundamental la compasión con uno mismo y fundamental el mirarnos con complicidad, mirarnos con mucha complicidad muchas veces y con mucha benevolencia, porque muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿no? Como decías antes tú, ¿no? Parece que si uno deja de sufrir, pues resulta que es que está haciendo algo que está mal. Entonces, el primer ejercicio de compasión, que en una de las prácticas de meditación budista que se llama Tomlen, que en tibetano significa dar y tomar, se empieza haciendo con uno mismo. Esta práctica de meditación, que es una práctica de visualización, y se comienza haciendo precisamente eso, hacer esa práctica de compasión con uno mismo para liberarse de las propias cargas. Y es una práctica, pues la verdad que muy, muy interesante. Y una vez que la has hecho
contigo, pues puedes empezar a hacerla con los demás. Pero es una muy buena puntualización. Como yo, pecador. Más bien no, porque no se trata se trata más bien de exculparse. No de culparse, más bien todo lo contrario, se trata de exculparse a uno mismo. ¿Alguna pregunta más? Nada más, nadie tiene. Pues nada. Muchísimas gracias. Nos vemos en mayo, el día 24. Y bueno, y si quieres antes también. Muy bien. Bueno, gracias pues. a todos. Gracias.